La procedencia de Espartaco, según coinciden todas las fuentes, era la tribu de los medos que moraba a orillas del río Estrimón Sur, entre el lago Kirkini y el río Nesto, ambos en la actual Grecia y parte meridional de Bulgaria, un área helenizada que pertenecía al reino de Macedonia. En estos lugares era donde se celebraban los combates de gladiadores y se arrojaban leones que devoraban a los esclavos, lo que constituía el entretenimiento del pueblo. Mosaico hallado en el Coliseo romano, que representa a un esclavo luchando con un león. De acuerdo con las referencias del historiador Plutarco, Espartaco era tracio y propiamente griego, según el autor. Las fuentes contemporáneas indican que provenía del pueblo de los medos, con origen antiguamente frigio. Todas las fuentes conocidas, muy fragmentarias, coinciden en describir a Espartaco como un hombre culto. Existe un relato acerca de una profecía del oráculo del dios griego Dioniso, y a quien Espartaco rendía culto, que le vaticinó que sería un libertador. Las fuentes también coinciden mayormente en afirmar que Espartaco procedía de una familia de la nobleza, deduciéndose que, por escritos de Plutarco, su esposa era la profetisa de su pueblo. Normalmente los puestos en los oráculos eran propios de las clases altas. El supuesto origen noble es por su apodo, ya que el nombre Espartaco era común en los príncipes y reyes de los reinos en la región de Tracia y el Mar Negro. Aparentemente, cuando Roma invadió el territorio del pueblo medo, Espartaco fue obligado a militar en las tropas auxiliares de Roma, de las que desertó. Al no ser ciudadano romano, fue capturado y reducido a la esclavitud junto con su esposa. Por su fuerza física, fue comprado por un mercader para que luchase en la escuela de gladiadores de Capua, de Léntulo Batiato. En estas escuelas, los prisioneros de guerra y los delincuentes convictos, que eran considerados como esclavos, eran entrenados en las habilidades necesarias para luchar hasta la muerte en los juegos de gladiadores. En el año 73 a.C., durante su permanencia en la escuela de gladiadores, Espartaco ideó y organizó una rebelión a fin de escaparse junto a 200 compañeros. El plan fue tramado por Espartaco junto con los celtas Casto y Canicus y los galos Crixo y Enomao. Se armaron con utensilios de cocina y eludieron las legiones que intentaban interceptarlos. De los 200 que iniciaron la rebelión, solo 74 lograron escapar, y algunas fuentes citan que una mujer los acompañó, que se presume era acompañante de Espartaco. Los caudillos de la rebelión tenían seguidores esclavos por distintos motivos: por etnia, por ser los estrategas de la fuga, por sus aptitudes guerreras y posiblemente por su carácter de nobles. En el camino asaltaron un convoy que transportaba armas de gladiadores y se apoderaron de él. Luego se refugiaron en el monte Vesubio, desde donde empezaron a llevar a cabo acciones de sabotaje contra las localidades vecinas. Espartaco estableció un reparto equitativo del botín entre todos sus hombres, lo que le atrajo gran número de seguidores entre los esclavos de las fincas aledañas al volcán, con lo que comenzó el engrosamiento de sus fuerzas. Al tener conocimiento del motín, los romanos, sin dar gran importancia a este incidente, enviaron desde Capua un pequeño contingente de soldados, que fue derrotado. Rápidamente los esclavos sustituyeron sus armas de gladiadores por verdaderas armaduras romanas, lo que generaría confusión a las legiones al enfrentarse a un ejército de igual apariencia al suyo. Luego de esta primera derrota, los romanos enviaron una unidad de 3.000 hombres al mando de Cayo Claudio Glabro. Contrariamente a la doctrina militar, e infravalorando a los ex-esclavos, Claudio Glabro estableció su campamento al pie de la montaña, por donde descendía el único camino proveniente de la cima, sin establecer una valla de protección. Al tener conocimiento de este hecho, Espartaco adoptó un brillante plan. Sus hombres bajaron por la parte más escarpada del volcán, atados con cuerdas a las cepas de un viñedo silvestre, y cayeron por sorpresa sobre los soldados romanos, causándoles numerosas bajas y obligando a los supervivientes a darse a la fuga desordenadamente, quienes abandonaron el campamento, provisiones, caballos y armas a manos de los esclavos. Era la primera gran victoria de Espartaco, en la después llamada Batalla del Vesubio. Tras la Batalla del Vesubio, Espartaco y sus compañeros Crixo y Enomao se dedicaron a organizar un ejército regular disciplinado que pudiera enfrentarse con éxito a las poderosas legiones romanas.
Entre los esclavos se contaban médicos, carpinteros y sacerdotes. De esta manera se preparó la construcción de armas y se organizó la infantería y caballería. Con el constante fluir de esclavos de distintas partes del imperio, la legión esclava logró reunir de 50 a 70.000 hombres. Después se trazó un plan para futuras acciones: huir de Roma marchando hacia el norte. Como los esclavos carecían de entrenamiento militar, las fuerzas de Espartaco mostraron cierta inventiva en su uso de los materiales locales disponibles, que a su vez resultó en la aplicación de tácticas ingeniosas y poco ortodoxas cuando se enfrentaban a los disciplinados ejércitos romanos. Los esclavos rebeldes pasaron el invierno armando y equipando a sus nuevos reclutas y expandiendo su radio de sabotajes hasta incluir las ciudades de Nola, Nuceria, Turios y Metaponto. Aunque no hay información precisa al respecto, se puede afirmar que el plan de Espartaco consistía en reunir el mayor número posible de rebeldes y salir de Italia cruzando los Alpes. Esta era la única posibilidad de obtener la libertad para la mayoría de ellos, puesto que, una vez fuera de Italia, muchos rebeldes podrían escapar a territorios que aún no habían sido conquistados por Roma, como Germania. Los romanos enviaron contra los rebeldes 2 legiones traídas de la frontera septentrional de Italia al mando del pretor Varinio. Este trató de cercar a Espartaco con una maniobra en tenaza, para lo que dividió sus fuerzas en 3 columnas. Espartaco, bien informado por sus espías, aprovechó la división de las fuerzas romanas y derrotó separadamente a los 2 ayudantes de Varinio. Luego, atacó a las fuerzas mandadas directamente por él, llegando al punto de capturar a los lictores del pretor y su propio caballo, por lo que Varinio tuvo que huir a pie. Como resultado, el movimiento de los rebeldes se extendió a todo el sur de Italia. Muchas ciudades fueron tomadas y saqueadas por los esclavos. El historiador romano Salustio habla de la desobediencia de Espartaco, de la masacre de los esclavistas y de las crueldades cometidas por los ex-esclavos contra sus antiguos opresores. Dado que era imposible sostener una larga guerra de desgaste contra la República Romana, pues ésta era inmensamente rica y podría rehacer sus fuerzas armadas una y otra vez, recurriendo a la conscripción obligatoria y a sus aliados, con el fin de escapar comenzó el plan para salir de la península, marchando con sus tropas hacia el norte. En algún momento de estos sucesos, o posiblemente durante los asaltos del invierno a finales de 73 a.C., perdieron a su líder Enomao, quizás en batalla, al que no se menciona más en las historias. Tras las victorias en las batallas, las legiones de esclavos se separan. El ejército de Espartaco se dirigió al norte y llegó a la región cisalpina, y el ejército de Crixo regresó al sur para sitiar Roma, de acuerdo con la versión de Plutarco. En ese preciso momento surgieron disensiones entre los rebeldes, cuyo resultado fue la separación de un grupo de unos 20.000 hombres, compuesto en su mayor parte por galos y germanos, al mando de Crixo. Según lo que indica el historiador romano Salustio, las disensiones estaban relacionadas al parecer con el plan de acciones futuras. Espartaco quería que sus hombres salieran de Italia, pero Crixo y los suyos estaban empeñados en presentar batalla a los romanos, derrotarlos e incluso apoderarse de Roma, aniquilando al opresor. Asimismo, es posible que Crixo estuviese respaldado también por los estratos pobres de la población libre que se habían adherido a la rebelión y que, como es obvio, no tenían intención de dejar Italia. Mientras las tropas de Espartaco se dirigían hacia el norte, Crixo y su ejército se fueron hacia el sur para sitiar a Roma. Crixo no tenía la habilidad estratégica de Espartaco y el propretor Arrio, ayudante de Helio, los interceptó y aniquiló en Apulia, cayendo el mismo Crixo en el combate. En un principio, los ejércitos consulares tuvieron éxito. El ayudante de Helio, el propretor Arrio, atacó a un grupo de unos 30.000 esclavos al mando de Crixo, cerca del monte Gargano, y mató a 2/3 de los rebeldes, incluyendo a Crixo, con solo una legión. Según cuentan los historiadores, los esclavos rechazaron el ataque de la legión y tras la victoria se embriagaron bebiendo vino para celebrarlo. Cuando los romanos volvieron, los encontraron ebrios y los masacraron. Pese a la separación de las fuerzas de Crixo, esto no debilitó al ejército esclavo.
Sus tropas continuaron fortaleciéndose por el continuo afluir de esclavos escapados de todas partes de Italia, hasta el punto de que Apiano afirmó que el ejército llegó a reunir unos 120.000 hombres en total. A consecuencia de las constantes derrotas de sus legiones, el gobierno romano se apercibe de la gravedad del peligro y envió los ejércitos de los cónsules Léntulo y Gelio. Espartaco, con maniobras brillantes en los pasos de los montes Apeninos, infligió una serie de derrotas a Léntulo, Gelio y Arrio, evitando las emboscadas que le tendieron los romanos y continuando el avance hacia el norte. Espartaco se enfrentó a la legión de Léntulo, la derrotó, se dio la vuelta y destruyó el ejército de Gelio, forzando a las legiones romanas a retirarse desbaratadas. Apiano afirma que Espartaco ejecutó a unos 300 soldados romanos capturados para vengar la muerte de Crixo, forzándoles a luchar entre ellos hasta la muerte, como los gladiadores. Las tropas de Espartaco regresan al sur y sitiaron Roma, luego marchan hacia el sur. Así, la guerra de los gladiadores se extendió a toda la península por casi 3 años. Los ejércitos consulares derrotados regresaron a Roma para reagruparse mientras los seguidores de Espartaco se desplazaban hacia el norte. Los cónsules volvieron a atacar a Espartaco en algún lugar de la región del Piceno y de nuevo fueron vencidos. Los romanos se desesperaban al ver que sus legiones establecidas en Italia no eran suficientes para vencer a los rebeldes. Sin embargo, hicieron un último intento para evitar que saliera de la península. El gobernador de la provincia de la Galia Cisalpina, el cónsul Cayo Casio Longino, reunió todas las fuerzas disponibles y aguardó la llegada de Espartaco al Valle del Po, en la ciudad de Módena. Espartaco aceptó la batalla propuesta por el cónsul y lo derrotó, tras lo cual podía cumplir su plan de cruzar los Alpes, pero en vez de eso, regresó hacia el sur. Entre los historiadores clásicos, que escribieron sus relatos solo unos años después de los propios sucesos, parecía haber división sobre cuáles eran las motivaciones de Espartaco. Apiano y Floro escriben que pretendía marchar hacia la misma Roma. Aunque no hay una explicación clara de este asunto, se puede concluir que en ese momento los rebeldes estaban tan entusiasmados por su rosario de victorias que no se podía ni hablar de escaparse de Italia. Deseaban culminar su venganza tomando Roma, y Espartaco se vio obligado a someterse para no perder completamente el control de su indisciplinado ejército. Así Espartaco se acercó a Roma. Sabiendo que no podría ocupar la ciudad dadas sus poderosas fortificaciones, adoptó una postura pasiva. Los romanos, por su parte, habían confiado el mando supremo del ejército al pretor Marco Licinio Craso, adjudicándole las 10 legiones disponibles, aunque no eran de las mejores, pues los soldados estaban desmoralizados por las inauditas victorias de Espartaco. De acuerdo con Apiano, la batalla entre las legiones de Gelio y los hombres de Crixo, cerca del monte Gargano, fue el comienzo de una larga y compleja serie de maniobras militares que casi tuvieron como resultado que las fuerzas de Espartaco asaltaran la misma ciudad de Roma. Habiéndose acercado ambos enemigos, Craso ordenó asumir una posición defensiva mientras elaboraba una estrategia para derrotar a los rebeldes, que consistía en encerrarlos en la montañosa región del Piceno, hasta que le llegaran más refuerzos. La batalla se libró en la región de Samnio. Sin embargo, uno de sus ayudantes, Mumio, que tenía órdenes de dirigirse a una posición más avanzada de la que ocupaban los rebeldes con el fin de rodearlos, optó más bien por atacarlos directamente, siendo derrotado. Durante esta batalla, muchos legionarios arrojaron las armas, en signo de cobardía, y huyeron. Luego de la victoria, Espartaco siguió su marcha hacia el sur. En vista de esta derrota, Craso decidió tomar medidas severas para restablecer la disciplina entre sus tropas. A los que huyeron ante el enemigo, los diezmó con la decimatio, un castigo que no se aplicaba desde hacía mucho tiempo, y que consistía en condenar a muerte a uno de cada 10 de los desertores. Ordenó a sus hombres que mataran a golpes a cada uno de los condenados. Como consecuencia de esta medida, nadie más osó violar las órdenes, ni pretendió huir del enemigo. Apiano afirma que en este momento Espartaco cambió su intención de marchar contra Roma, dando a entender que ese era el objetivo de Espartaco tras la confrontación de Piceno, porque no se consideraba preparado todavía para ese tipo de lucha,
ya que su fuerza no estaba armada adecuadamente y porque ninguna ciudad se le había unido, solo esclavos, desertores y chusma, y decidió retirarse. Espartaco intentó negociar con Craso para dar fin al conflicto antes de que llegaran los refuerzos romanos. Cuando Craso se negó, una parte de las fuerzas de Espartaco rompieron el confinamiento y huyeron hacia las montañas al oeste de Petelia, la actual Strongoli, perseguidas por las legiones de Craso. Las legiones consiguieron alcanzar a una parte de los rebeldes, separada del ejército principal, matando a más de 12.000 de ellos. Las legiones de Craso también sufrieron pérdidas, ya que los esclavos en huida se dieron la vuelta para enfrentarse a las fuerzas romanas, derrotándolos en un principio, pero al final fueron vencidos. Si bien al comienzo de la rebelión la separación de un grupo similar no había tenido mayor importancia, ahora la situación era completamente distinta. Cualquier debilitamiento de las fuerzas rebeldes resultaría mortal, puesto que ya no había reserva de esclavos que pudieran unírseles. De esta manera, a Espartaco le quedaron alrededor de 80.000 hombres. Por fin, las tropas de esclavos se acercaron al sur, a Brindisi, posiblemente con la idea de cruzar el mar Adriático y desembarcar en Grecia o Iliria. Sin embargo, Espartaco quiso hacer la prueba. Al acercarse a la ciudad, sus espías le informaron de que Lúculo ya se encontraba en ella. Entonces retrocedió para enfrentarse a Craso y Pompeyo. El ejército de Espartaco rompió el asedio de las legiones de Craso y se retiró hacia las montañas cercanas a Petelia. Hubo escaramuzas iniciales entre ambos bandos y un giro del ejército esclavo para la batalla final. Se libró en Apulia la última batalla, llamada por algunos historiadores Batalla del río Silario. Según se dice, antes de la misma le llevaron su caballo a Espartaco y él lo mató con su espada diciendo: «La victoria me dará bastantes caballos de entre los enemigos, y si soy derrotado, ya no lo necesitaré». Sitiados en el sur de la península y cercados por los ejércitos romanos, los rebeldes estaban dispuestos a vender cara su derrota y jamás volver a servir a los romanos, pero no pudieron resistir a la superioridad de las legiones romanas. Al finalizar la batalla, de los 80.000 rebeldes, 60.000 perecieron. En cambio, los romanos solo perdieron 1.000 hombres. Según las fuentes romanas, no se pudo localizar el cuerpo de Espartaco. Los restos de las tropas rebeldes, aproximadamente 20.000, se dispersaron. Algunos consiguieron huir y se refugiaron entre los piratas de Cilicia, puesto que la zona meridional de la península itálica tenía un importante tráfico comercial y pesquero. Pompeyo logró destruir a una tropa de 5.000 hombres que se dirigía hacia el norte tratando de salir de Italia por los Alpes, como era la intención inicial de Espartaco. Los romanos hicieron 6.000 prisioneros, que fueron crucificados a lo largo del tramo de la Vía Apia, entre Capua y Roma. Y con esto se puso fin a una guerra y a una lucha por la libertad y la opresión de Roma de parte de un puño de esclavos, que aunque cayeron derrotados, lograron poner en apuros a un titán que era el amo y señor del mundo en esa era. Si te gustó el video, suscríbete para ver más contenido como este.